Hola, ¿cómo estás? Acabo de terminar una entrevista con Gorka del espacio 28 Almas y bueno, nos vino a contar un poquito sobre muchísimas cosas, eh, sobre esta coherencia emocional en la nueva era. También estuvimos hablando sobre el 11-11 que pasa hoy, ¿sí? Hoy es 11-11 que pasa en este portal. ¿Sí? ¿Qué se hace, qué no se hace y qué precisamos hacer para sanar algunas cositas por ahí? Así que dale, entra, que ya está en la entrevista. Abrazo con luz para todos. Chau, chau. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Aprender a Volar con terapeutas invitados. Mi nombre es Patricia La Rosa, soy terapeuta holística, asesora neurolingüística, maestra de Magnify Healing, comunicadora hace 44 años y maestra de registros akáshicos. ¿Cómo anda la vida? A ver, estamos en el programa capítulo número 238. Ahí vamos, a ver, sigue entrando gente. Y bueno, hoy lo tenemos a Gorka, 28 Almas, así se presenta. Y se Hola. ocupa de Jin, decime si lo pronuncié bien después, coherencia emocional, bioresonancia, sanación a través de los dobles cuánticos. Y hoy nos viene a hablar sobre coherencia emocional en la nueva era. ¿Cómo andás, Gorka? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Patricia, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí en este espacio, que me permitas transmitir un poquito de luz tan necesaria en estos tiempos y nada, vamos adelante con ello. Bueno, muchas gracias, amor. Vamos a comenzar con, bueno, las preguntas. ¿Qué es Jin? ¿Así se pronuncia? Sí, bueno, al final yo digo Yejin Jin, pero al Jin, final cada uno lo pronuncia como mejor le sale. Así ok. que seguramente igual yo no lo pronuncio bien del todo, pero, pero bueno. Pues bueno, esta disciplina, la verdad es que es bastante antigua. Nos remontaríamos a la época de Damo, Bodhidharma. Se inició en el año 19 en la dinastía Wei del Norte. Esto es en el año 527. O sea, ya han pasado unos cuantos añitos desde que se empezó esta técnica. Quien la creó fue Bodhidharma. Bodhidharma es el que trajo el budismo zen, el Shaolin. ¿Y cómo llegó a esta técnica? Pues porque los monjes de aquella época pasaban demasiado tiempo haciendo meditaciones largas y claro, al final tenemos un cuerpo físico que se acaba resintiendo, se acaban entumeciendo todos los músculos, los tendones, los ligamentos y, y claro, al final la gente acababa con muchos dolores, incluso enfermando. Entonces es como Bodhidharma llegó a esta técnica que es parte del Qigong. Es, digamos, la parte más importante en lo que se refiere a la salud, porque sirve para muchas cosas, pero sirve para recuperar la salud y transformar el cuerpo a través del movimiento. Es decir, yo el que practico y el que imparto es un Jing renovado, porque está el clásico ha pasado más de 1500 años. Es normal que se vaya renovando. Alternando, claro. Eso es, que se vaya renovando la disciplina. Y se compone de 12 movimientos tan solo. Entonces, no es como el yoga en la que hay bastantes más movimientos y en una misma práctica, en un día, pues no se suelen hacer todos a Claro. la vez. Esto sí es así. Son 12 movimientos
se hacen siempre en el mismo orden, como si fuera una kata al final. Pero los beneficios que tiene son increíbles, porque, por ejemplo, nos ayuda a transformar músculos, tendones y ligamentos a través del movimiento. Tenemos que visualizar al final esos elementos físicos que tenemos en nuestro organismo como si fueran unas gomas. Una goma, cuando la estás estirando, le das su propia torsión, tiene su movimiento original. Pero claro, cuando no le damos al final ese movimiento, se va entumeciendo, se va endureciendo, y cada vez notamos que hay ciertas costuras que nos van doliendo más a lo largo de la vida. Igual no nos podemos agachar como antes, o ese tipo de situaciones cotidianas que todo el mundo se sentirá identificado con ellas. Claro. Pues lo que hacemos con esta práctica es volver a recuperar esa torsión original que teníamos, nos ayuda a movernos muchísimo mejor y sobre todo con menos dolor. Pero lo bonito de esta disciplina también es que no solo tiene un beneficio en cuanto a, digamos, a elasticidad o a empezar a reducir los dolores del cuerpo, sino que lo oxigena entero. Hace especial hincapié en la columna vertebral. Hay un ejercicio en concreto en que se separan las vértebras y se oxigenan todas, oxigena todos los órganos. Luego, por ejemplo, como trabaja directamente en las fascias, pues todos los bloqueos energéticos que tenemos, pues también los va eliminando. Y para mí hay muchas técnicas como el Jing, igual de buenas. Y para mí son técnicas que son para la quinta dimensión, Claro. porque nos ayudan a unificar cuerpo, mente y alma. Porque realmente cuando estás haciendo esta disciplina, estás trabajando el movimiento con la lentitud, pero con un control y con una fluidez tan bonita que al final se unifican cuerpo, mente y alma. Entonces, claro, acabas de hacer la disciplina y la mente está totalmente en blanco, estás totalmente conectado y es una maravilla. Y luego, por ejemplo... Discúlpame, mientras hablabas me venían como a la cabeza el Qigong o el Tai Chi. ¿Tiene relación con estas técnicas? Sí, eso es. Es parecido al Qigong. Okay. Es una parte del Qigong. Es parecido al Qigong. Y tiene muchos beneficios. Luego, por ejemplo, este año que hemos pasado, pues al final con la mascarilla, ha habido muchos problemas de respiración. Y hay un ejercicio, por ejemplo, en el que cerramos un pulmón y sobreoxigenamos el otro. Y luego al revés. Entonces, nuestra capacidad respiratoria también aumenta muchísimo. ¡Qué bello! Sí. ¿Cómo se aprende esta técnica? Pues yo, por ejemplo, dentro de nuestro centro 28 Almas, estamos a puntito ya está todo grabado, de sacar el curso, pero luego aparte yo daré clases en vivo también. Entonces, para el que quiera también aprender la técnica, pues en nada ya lo tenemos. Estamos justo acabando ya las reformas del centro donde lo vamos a impartir y ya enseguida lo tenemos. Excelente. ¿Y después se puede practicar solos o se precisa instructor? Es una técnica que se amolda también a las condiciones de cada cual. Entonces, yo lo que digo es siempre práctica. Entonces, según lo vas practicando, mejor, o sea, tu cuerpo va mejorando y cada vez lo puedes hacer más correcto, puedes llegar a más los estiramientos y al final es una evolución constante mientras lo sigas practicando. Y lo que te quería comentar es que al final se aprende muy rápido. Es muy sencillo porque son 12 movimientos solo. Entonces, cuando uno ya tiene integrada esta técnica, le lleva a hacerla 10 minutos. Cuando ya la tienes integrada en ti, te lleva 10 minutos realizarla.
Entonces, al final, es el mensaje también que pretendo dar yo siempre. ¿Qué son 10 minutos al día con Claro, todo el beneficio que te da? Nadie lo va a hacer por ti, entonces tenemos que dedicarnos siempre un tiempo para nosotros mismos. claro. Muy bien. Y esta técnica nos ayuda a tener una mejor postura también para meditar, para que la gente que tenga ganas de meditar, ¿no? También. Sí, y además es curioso porque mientras la estás realizando también es una manera de meditar, porque Ahí va. tenemos también la creencia de que solo se medita estando sentado como una planta así, con los ojos cerrados, y que no hay otra manera de meditar. Pero hay muchísimas maneras Contalo, de contalo, meditar. porque yo trato de desmitificar la meditación y les digo que yo camino, que yo canto mantra, que yo lo hago Claro, mientras lavo los platos, pero contalo, a ver, porque está eso la es. manera de meditar según como vos lo sientas. La manera de meditar simplemente es poniendo presencia en el instante en el que estás en ese momento. Poner presencia. Y Claro, cuando estás viviendo ese presente, eres consciente de tu respiración, porque la propia respiración es un acto milagroso que nos da la vida en cada instante. Y no le prestamos nada de atención. Entonces, en cualquier momento simplemente nos concentramos en nuestra propia respiración, sentimos que nos llena de vida cada vez que cogemos aire, cada vez que exhalamos vamos sintiendo que simplemente vamos expulsando todo aquello que nos sobra en la vida y poniendo totalmente atención en aquello que estemos haciendo, eso ya es meditar. claro, Es una meditación profunda además. Entonces, claro. claro, la meditación tal como la contemplamos, sí, es meditación, pero es que todo es meditación cuando hay presencia. Exactamente, o sea que podés bañarte, podés caminar, podés manejar un auto, podés hacer tu ocupación, ¿sí? Tu ocupación diaria, todo mientras estás consciente y estás en el aquí y ahora y estás respirando y ahí ya estás meditando. No, me encantó esto, no tenés que estar como una planta, mi amor. Eso es. Y además, todas las sincronicidades se dan cuando estamos viviendo conscientemente en el presente. Claro, Las señales nos pueden llegar de la misma forma que de estar como una planta meditando, pues lo mismo nos puede llegar caminando, haciendo cualquier tarea cotidiana o incluso trabajando, pero poniendo toda la atención del mundo y al final esa respuesta o eso que nos hacía falta para poder continuar nos va a llegar de la misma manera. exactamente, exactamente. Y si no estamos conscientes, todos esos mensajes se pierden, porque no estamos para recibirlos, ¿no? Eso es, o también cuando ponemos la expectativa en la forma en que creemos que nos va a llegar ese mensaje, porque tenemos igual la creencia de que nos va a llegar de cierta manera, igual nos está llegando de una manera totalmente diferente, pero igualmente es el propio mensaje y al final lo acabamos obviando porque no es como nosotros esperábamos que nos llegara. Entonces siempre es estar conectado con uno mismo y la expectativa jamás sacarla de uno mismo, porque con nuestra atención es donde va dirigido nuestro poder. Si la expectativa la sacamos de nosotros mismos, nos desempoderamos, Claro, perdemos todo el poder del mundo y al final pues nos perdemos la vida. claro, tal cual. Buenísimo, Gorka. Bueno, ahí escuché, ahí me estoy escuchando a mí misma. No sé qué pasó. Bueno, a ver, ¿qué es la bioresonancia? Pues bueno, hablando de quinta dimensión, para mí es una herramienta, digamos, médica que simplemente lo que hace es leer las ondas electromagnéticas de nuestro organismo y de una forma totalmente inocua, porque al final utiliza los mismos parámetros eléctricos que nuestro propio cuerpo. Y sirve para leer y para corregir también las descompensaciones que tenemos en el organismo, que puede ser siempre pues,
por un químico que hemos ingerido, que no nos ha sentado bien, por una mala alimentación, por radiaciones, pero sobre todo muchas veces por la emoción. Es decir, una emoción que no ha habido coherencia en ella y se está estancando, al final lo que hace es desequilibrar ciertas partes energéticas del cuerpo, y cuando eso al final, nuestro cuerpo energético es el que sostiene al físico. Si eso no se arregla, al final se acaba trasladando al físico. Claro. Porque como no le estamos haciendo caso al energético, pues hay una desconexión. Entonces al final se manifiesta como una enfermedad. Entonces sirve para hacer esa lectura y esa corrección. Y es una técnica que es totalmente inocua. Mira, te lo voy a enseñar. A ver. Pero hay muchos aparatos, ¿eh? Hay muchos modelos, muchas clases, hay algunos que son también agarrando dos diodos diferentes. Ajá. Es este aparatito de aquí. Y es poniendo unos auriculares. Ya te digo que hay muchas modalidades, hay aparatos pues peor que este, hay otros que son mejores, más potentes, pero bueno, al final hacen su función. Y la cuestión está en que ya están hechas todas las, bueno, todas se siguen añadiendo más lecturas, pero digamos que todas las partes de nuestro cuerpo, todas las zonas energéticas, digamos que ya están registradas en el software de este programa para leer las descompensaciones. Por ejemplo, igual cuando hay una descompensación, yo qué sé, en el hombro, digamos, o en un órgano, nos lo va a decir la máquina, porque hace un barrido por todo el cuerpo y nos indica qué descompensación hay, pero es que también nos dice qué emoción es la que ha causado esa descompensación. Esto lo que hace al final es mirar los polos de las células energéticas. Hay un nodo norte y un nodo sur. Entonces, cuando hay una ligera descompensación, pues ahí es donde la máquina entra a leer esa entropía y nos indica pues lo que te he comentado, qué emoción es la que ha provocado eso. Y es muy útil porque nos puede hacer un diagnóstico bastante precoz, es decir, muchas veces antes de que una enfermedad se llegue a manifestar. Porque lo que hace realmente es la lectura en el cuerpo energético, no lo hace en el cuerpo físico. Entonces, no solo nos ayuda a leer esas descompensaciones, sino que ayuda a corregirlas también. A eso te A iba eso a se le preguntar. llama la metaterapia. Una vez que has hecho el diagnóstico con la máquina, luego te permite corregir. En algunos casos se corrige más, en otros menos, dependiendo al final pues, cada persona. Pero ayuda a corregir eso y luego al final se acaba viendo, porque lo que hace al final es fomentar la capacidad de autosanación que tenemos. Bien. Es parecido a la medicina cuántica, esto. Eso es. Ok. Eso es. ¿O es medicina cuántica? Sí. Entonces, yo es lo que considero pues, una de las herramientas que se utilizará pues, en la quinta dimensión. Digo, antes de que prescindamos de todos los aparatos y todo esto. Pero bueno, como va todo por fases y por etapas, pues yo creo que es una Tenemos técnica... décadas por delante todavía. Sí, queda tiempo, pero claro, como no es nada invasivo. Quiero decir, te pones al final unos auriculares, no escuchas ningún sonido ni nada, y es absolutamente inocuo para nuestro organismo. Eso es solamente presencial. También se puede hacer a distancia. Ah, ok. Bien, Sí. bien. Mira, Yo puedo estar hablando contigo, me pongo los cascos, pero me conecto a tu campo energético. Entonces la lectura te la hace a ti. Y te envío también las ondas, porque como es cuántico al final todo, no claro. entiende de espacio ni de tiempo.
Perfecto. Y a ver, digo, todas las enfermedades o las distorsiones, porque bueno, ya tenemos que empezar a hablar de distorsiones, no de enfermedades, ¿no? Todas las distorsiones que tenemos en el cuerpo se pueden mejorar, sanar. Recién justo estaba mandando una chica que dice que tiene fibrosis quística. O sea, ¿qué alcance tiene? Porque hay gente que realmente la está pasando mal, mal. Y después Sí. de la inoculación, mucha gente con problemas de cáncer y muchas cosas bastante importantes. Sí, aquí ya siempre depende de cada uno. Ah, Nosotros tenemos una capacidad de autosanación, pero siempre, digamos que nuestras células, su núcleo es energético, pero cuando hay una incoherencia dentro, ese núcleo, digamos que se apaga y al final se vuelven simplemente químicas las células. Entonces, ahí es cuando vamos perdiendo nuestra capacidad de autosanar. claro. También depende de cuán dañado esté el cuerpo físico, porque al final este envase siempre va a ser efímero. Entonces, dependiendo cómo esté cuidado o hasta qué punto se haya dañado, pues tendremos la oportunidad de repararlo o simplemente de que el tránsito al final hacia la siguiente, digamos, vida, pues sea lo mejor posible. Pero eso siempre va a depender de la coherencia interna que tengamos, que esté totalmente alineada la razón, la emoción y la acción. Exactamente, exactamente. O sea que la mayor parte depende de nosotros. Te podrá alinear este aparato que estás usando, la bioresonancia, pero en definitiva también está la voluntad de sanar, ¿no? Eso es. Pero claro, la voluntad, ¿desde dónde la proyectamos? Es decir, si es desde un miedo, ahí sigue habiendo una Claro, incoherencia, porque puede haber mucha voluntad para sanar, pero desde el miedo digamos, a enfermar más o incluso a fallecer. Entonces, lo que tenemos que tener claro es qué es lo que estamos moviendo en nuestro interior. Por ejemplo, también te digo, una persona que da mucho y solo da y solo da y solo da, y piensa, pues tendré que recibir en algún momento, porque estoy claro. venga a dar. Pero claro, no es lo que has dado, sino desde dónde lo estás dando. Entonces, eso es a lo que tenemos que llevar toda la atención. Si lo estás dando desde una carencia, al final lo que vas a recibir es carencia. Entonces, siempre es hacia adentro donde hay que mirar, porque estamos en guerra siempre con lo externo. Claro. Y basta ya, porque esto es lo primero lo primero que tenemos que integrar, la humanidad. Que tenemos un poder inconmensurable internamente y ese poder va siempre con nuestra atención. Y cuando ponemos la atención afuera de nosotros, es cuando perdemos el control de nuestra propia vida, el poder y todo. Es adentro donde tenemos que mirar aquello que nos rechina de fuera, pues tenemos que mirarlo hacia adentro. ¿Por qué me rechina esto? ¿Qué me ha despertado? Si hay, por ejemplo, si hay una persona que nos saca de quicio, pues bueno, eso es pan de cada día. Claro. Pero ¿qué es lo que te está despertando esa persona? No le puedes cargar a esa persona y responsabilizarla de lo que tú estás moviendo internamente. Y eso es a lo primero que tenemos que llegar. Responsabilizarnos del poder que tenemos, porque lo vamos perdiendo por ahí. Claro, claro. Inclusive estaba pensando, mientras te escuchaba, que lo que dejó en claro toda esta pandemia es el miedo enorme a la muerte que tenemos. Es impresionante cómo nos aferramos a la vida y cualquier pizquita de posibilidad de, con esto vas a vivir más tiempo, bueno, vamos con esto, en vez de hacer la tarea interna y liberarnos de, o sea, bueno, tenemos muy poca información, me doy cuenta, cada vez, si bien se está abriendo más, pero es muy poca la información que tenemos con respecto a esto, ¿no? Quedarnos tranquilos que
Bueno, la muerte es la muerte de esto, nada más, que el alma sigue el viaje, pero Claro. es como dramático, ¿no? Haberme dado cuenta del pánico a la muerte que tenemos. Sí, es algo que se nos ha inculcado desde hace tanto tiempo, Claro, pero bueno, solo ha sido pues para que estuviéramos realmente controlados y que no llegáramos a despertar de porque ellos este gran juegan con letargo. esto, ellos juegan con Eso, este miedo. eso es. Hay que salirse del programa miedo ya, Claro, porque cuando llegamos a esa consciencia esencial, es decir, ser conscientes de lo que somos en esencia, no tiene ningún tipo de sentido tener miedo. claro, Porque yo cuando acabe con mi avatar como Gorka, yo voy a seguir mi experiencia con mi doble cuántico o en otra encarnación, o es igual, es todo un aprendizaje. Es decir, mi existencia han sido todo vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, y es necesario al final en la materia para poder poner un principio y un final en las experiencias. Y por eso encarnamos pues, en un cuerpo que se degrada. claro, La cuestión exactamente, está en cómo cuidamos ese cuerpo, pero no tener ningún tipo de miedo por nada. claro. Entonces, cuando llegamos a esa conciencia esencial, que le llamo yo, ser conscientes de lo que somos en esencia, el miedo al final no tiene ningún sentido. Y tenemos que salirnos ya de ese programa miedo. Porque, por ejemplo, pues todo esto que nos han montado, eh, si tanta insistencia hacen en convencernos de algo, pues simplemente es por un motivo, es porque no despertemos y bajemos la vibración, porque estamos a los albores de una nueva era. Ya Claro, pasamos, ya pasamos la noche galáctica hace un tiempo y entramos en el día galáctico. Ahora es una era de ascensión. Entonces, todo eso tiene que salirse de nuestras mentes. De hecho, bueno, desde ahí donde lo tenemos que quitar, porque ya no está el programa miedo. vamos a tirarlo. Acá Brujita Verde dice feliz tarde Gorka y Patricia, gracias, gracias, gracias. Les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribir en el chat, así como hizo Brujita. Brujita, hola, 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 amor. Y bueno, y Gorka les contesta lo que precisan. ¿Qué te parece si hablamos del 11-11? Que están todos, ¿qué va a pasar con este 11-11? ¿Medito, no medito? ¿Qué hago? Meditaciones mundiales. ¿Qué pasa este 11-11? Ay, el 11-11. Al final vemos portales por todas partes y la gente está, ¿qué hago ahora? ¿Medito? ¿Hago un...? Nada. De hecho, nosotros tampoco lo contemplamos como un portal en sí, pero sí como una época propicia para la integración, sobre todo para la integración de todo aquello que hemos vivido, pues digamos, 4 meses atrás o sobre todo desde el portal anterior de agosto. Pero bueno, casi desde julio. Entonces, todas estas situaciones que hemos estado viviendo estos últimos meses atrás, ahora es momento de integrarlas. No es momento de aprender más, de buscar, a ver, todas las meditaciones siempre van a venir bien, pero no es momento para volverse loco. Ahora es momento de integrar. Y nos comentan además que estamos sostenidos por la luz, nos están ayudando. Entonces, tendremos igual algún dolor en la espalda, dolor en los hombros, en las rodillas. Entonces, por ejemplo, quien está sufriendo de la espalda un poquito, en la zona baja, pues tiene que ver con el entorno laboral. Quien ha sufrido de las rodillas, por ejemplo, pues alguien que se ha estado doblegando ante situaciones o ante personas.
Entonces lo que tenemos que hacer estos días, que va a durar desde hoy, del 11 al 19, hasta el siguiente eclipse. Van a ser unos poquitos días en los que la integración se nos va a hacer muy sencilla, pero cuando pongamos atención en ello. Es decir, nos están diciendo desde arriba que nos van a ayudar a integrar esos procesos que teníamos, digamos, ahí en el aire o pendientes mediante la respiración. Es decir, pues lo que he comentado, si nos duelen, por ejemplo, las rodillas, pues simplemente hacemos un pequeño ejercicio de una respiración consciente. Una respiración consciente es cuando estoy viviendo en el presente mientras respiro, que soy consciente de que me estoy dando vida, me lleno de luz, y cuando exhalo simplemente voy desechando todo aquello que me sobra. Y cuando metemos esa luz, enfocarla hacia esa zona que nos ha estado doliendo. Entonces digamos que de esa manera es como que les vamos a poder abrir las puertas a estos seres de luz para que nos ayuden justo a integrar esos procesos que hemos estado viviendo estos últimos meses. Entonces, estos días, dedicar un momento, un ratito, respirando y centrándonos en aquellas zonas que nos han dolido un poco, llevando nuestra atención a ellas, y ahí es como se va a integrar mejor esos procesos que quedaban, digamos, ahí pendientes para poder trascenderlos ya de una vez. Ok, ok. O sea que si quieren meditar, pueden meditar, pero en esas meditaciones mundiales tratemos que no, ¿no? Sí, porque al final muchas veces tampoco, cuando se hace algo masivo, pero sin tener un propósito concreto, es un derroche de energía también, muchas veces. Entonces, ahora es un proceso individual. La integración ahora es individual. Cada uno tiene que conectarse consigo mismo, no conectar con algo externo, sino volver hacia adentro. Por esos procesos tenemos que tomar la responsabilidad de nosotros mismos para poder integrarlos. Bien. Yo no digo que esté mal hacer una meditación mundial, pero claro, siempre que se hace, yo considero que hay que tener cada uno un propósito concreto, una alineación y tener claro hacia dónde va dirigida esa energía. Porque si no, al final también pues, se desperdiga por ahí. Claro, perfecto. Bueno, hola, hola, hola a todos los que están escribiendo, todas las que están escribiendo. Odila pregunta, ¿cómo se ven los portales? ¿Cómo se ven los portales? ¿Cómo se ven los portales? Yo no los veo. No los veo. A nosotros, por ejemplo, simplemente es Jessica más la que descarga y baja esa información, pero no sé cómo puede Ok. ser. Aún no recuerdo cómo era. Ok, ok, perfecto. Decime, vos decís que el 19 tenemos un eclipse. Hoy está esta apertura de portal para integrar. ¿Qué precisaríamos hacer de acá al día del eclipse? Bueno, básicamente lo que he estado comentando antes. Simplemente entrar en nosotros mismos. Digamos que responsabilizarnos de aquello que hemos estado viviendo estos Ajá. últimos meses. A cada uno el proceso que ha estado viviendo, ahora simplemente dedicar unos minutos al día e integrarlos. Y quien ha sufrido pues, alguna dolencia, pues mediante la respiración, llevar la atención a esos puntos que nos están doliendo. Porque no es lo que nos ha dolido estos últimos meses, sino también lo que nos está doliendo ahora, estos días. Claro. Entonces, también es que hay muchos factores en juego, porque estas recalibraciones también dependen muchísimo de la biología de cada uno. Es decir, si tiene cómo está emocionalmente, si está coherente, si tiene un organismo alcalino con un pH alto. Entonces, todo eso también va a influir
para que tengamos más o menos dolor. Pero para poder integrar esos procesos nos están pidiendo que sobre todo hagamos total hincapié en las respiraciones conscientes y enfocándolos en esas zonas, porque digamos que va a ser la manera de abrirles las puertas para que puedan ayudarnos a integrar y a trascender eso. Nos comentan que tienen cámaras de sanación y para poder llevar, digamos, nuestros cuerpos a esas cámaras de sanación, la mejor manera de darles ese permiso es mediante las respiraciones. Es la información que nos han dicho. Perfecto, muy bien, muy bien. Brujita dice, Gorka, ¿cómo podemos integrarnos la niña y el niño interior? Bueno, al final la manera de integrarlo es un ejercicio que a donde tenemos que llegar todos, que es la capacidad de darnos media vuelta, de hacer un giro de 180 grados, mirar toda la trayectoria de nuestra vida y poder abrazarla con amor. Siempre que hemos rechazado algo en nuestra vida o que simplemente por desconocimiento lo hemos metido en un baúl y hemos seguido adelante porque no teníamos herramientas ni conocimientos para poder seguir, ahora es el momento de abrir todos esos baúles porque si no van a reventar. Y en el caso de nuestra infancia, cuando éramos pequeñitos, pues realmente ahí es donde se comienzan a abrir esas heridas que nos van a ir condicionando cuando seamos mayores. Entonces, ahora siendo mayores, tenemos que llegar a un equilibrio y una coherencia emocional con los recursos que ahora hemos aprendido y podemos hacerlo en una pequeñita meditación. Podemos simplemente visualizar a ese niño o a esa niña que igual está triste porque no le hicieron caso o porque no recibía el amor en la forma que necesitaba recibirlo y simplemente mostrarnos tal y como somos ahora, pero estando equilibrados. Porque hay muchas veces que tratamos de rescatar a ese niño o esa niña, estamos todavía hechos un Cristo y, vamos, el niño o la niña sale corriendo. Claro. No, yo así no, pero cuando realmente ya hemos llegado a un estado en el que ya se está comenzando a alinear todo y se está integrando todo, ahí sí que tenemos recursos ya para ir a donde ese niño o esa niña y abrazarla y decirle que no pasa nada, que todo fue realmente un aprendizaje para poder llegar a ser la persona que somos hoy. Claro. De esa manera es cuando podemos rescatar a ese niño o a esa niña. Pero tenemos que estar primero. Claro, tenemos que haber trabajado bastante con nosotros como para poder rescatarla. Rescatar desde el dolor va a ser más de lo mismo. Sí, eso es, porque al final hay muchas veces que tratamos de trabajarnos, igual lo primero que hacemos es, venga, el niño interior, y todavía igual estamos fatal todavía. Y claro, hacemos el trabajo del niño interior y claro, el niño interior pues dice, esta persona está fatal, yo no sé ni quién es. Yo no quiero estar acá. Entonces nada, pues sigue ahí enfadado o triste. Entonces eso es. Tal cual, tal cual. Brujita, la niña interior tiene muchas pataletas y no ha llorado y se ha tranquilizado. Y yo ha llorado, no entiendo, y no ha llorado y se ha tranquilizado. Ya sabés que estoy trabajando. Bueno, ok, muy bien. Hoy ha llorado. ¿Estuviste llorando, brujita, mi amor? No, sí, bueno, ok. Gorka, a ver, vamos a seguir con esto y me parece que esto tiene que ver con lo que estábamos hablando también de la niña y el niño interior. ¿En qué consiste la coherencia emocional?
pues es algo a lo que tenemos que llegar. La coherencia emocional al final es poner un orden y una alineación en toda emoción que sentimos. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, sentimos algo y algo externo nos afecta, no estamos siendo coherentes emocionalmente, porque realmente es un proceso interno que aún no hemos sanado. Entonces, es poner, digamos, un orden en esa emoción que estamos sintiendo. Es a lo que tenemos que, a lo que tenemos que llegar con la, con la coherencia emocional. Mira, yo siempre lo digo de 3 fases. Primero tenemos que tener una lógica racional, porque cuando racionalizamos con una lógica, se empieza a despertar, digamos, esa mente, pero que empieza a racionalizar de una forma correcta. Para luego tener una coherencia interna emocional, y cuando ya somos coherentes emocionalmente, podemos ya llegar a tener esa consciencia esencial. Es ser conscientes de lo que somos en esencia. Okay. Entonces, digamos que al final no deja de ser cuerpo, mente y alma, digamos. O sea, todo tiene su fase 30. Entonces, es dar orden a los egos, dar orden a frecuencias, a las polaridades, ser conscientes de todo eso al final y tener un equilibrio en las emociones. Y por ejemplo, también tener una coherencia emocional también es ser conscientes de que somos luz. Todo lo que salga de nuestro interior, que sea realmente nuestro, ahí va a estar la coherencia emocional. Cualquier cosa, pensamiento, emoción que no nos favorece, muchas veces es ruido externo que lo aceptamos como si fuera nuestro. Y ahí no estamos siendo coherentes con nuestras emociones. Porque somos luz. Claro. Perfecto. Entonces, ahora estamos llegando a una época de integración y de alineación. Cuando rechazamos, por ejemplo, la oscuridad, siempre nos va a estar siguiendo, porque al final es parte de nuestro propio equilibrio. Al igual que la frecuencia del sagrado femenino y el sagrado masculino, tenemos ya que integrarlo todo y ser coherentes de lo que somos realmente. ¿Para qué venimos aquí? Y hacia dónde nos dirigimos. Que poco a poco vamos volviendo hacia nuestro origen. Vinimos aquí para trascender la materia y la tuvimos que vivir en todas, con sus polaridades, con sus dualidades, y es hora de unificar todo eso. Ok. Acá te pregunta Otilia, Gorka, o sea que podemos ver hacia atrás varias veces hasta sanar. Sí, eso es. La verdad es que es un ejercicio muy bueno para ver, digamos, qué cosas todavía tenemos pendientes por sanar. Porque cuando somos capaces de hacer ese ejercicio, de mirar hacia atrás y ver todo el recorrido de nuestra vida, si hay algo que no lo aceptamos, es eso lo que tenemos que trabajarnos. Porque cuando hay culpa, cuando hay arrepentimiento, no hay aprendizaje en eso. Claro. Porque estamos rechazando eso que hemos vivido. Por ejemplo, si le hemos hecho daño a una persona atrás, es que suena duro decirlo, pero al final el arrepentirte es el no aceptar esa experiencia en la que tenías que aprender algo. Claro. Tú, claro, a la persona le puedes decir, yo lo siento en el alma, aquello que te hice,
pero no me puedo arrepentir porque si no, no habría aprendido nada. Claro, porque fue un acuerdo de venir a hacer determinadas cosas entre esas dos almas, o sea que... Eso es, porque por pura resonancia al final esa persona también tenía algo que aprender, porque ella también, la responsabilidad no es solo tuya, esa persona también permitió que ocurriera aquello y tenía Claro, algo que aprender. Entonces es todo un eterno aprendizaje. Y claro. cuando llegamos a ese punto, pues es cuando llegamos a esa coherencia emocional, porque sabemos que realmente no hay algo que nos tenga que dañar en el sentido del que tengamos que estar sufriendo. Porque sí que es verdad que el dolor es necesario para poder transmutar, para poder comprender las cosas, para poder abrazar y soltarlas. Pero cuando entramos en esa espiral de sufrimiento, ahí ya no hay aprendizaje. Claro. Es cuando salirnos de esa rueda que simplemente pues, nos va degradando internamente. Claro, pues ya sería juego de víctima, no más aprendizaje. Eso es. Entramos en esos roles de víctima, verdugo, salvador, y hay que salirse ya de... Ok, ok. Empoderarnos, somos absolutamente responsables. Muy bien. A ver, estabas hablando antes del ego. ¿Qué es el ego? Pues a ver, el ego es algo de que siempre nos lo han intentado meter como que es algo malo, eh, y yo no, al menos yo no lo considero que sea algo malo, porque para mí el ego es una parte nuestra que siempre trata de reconocernos, pero mientras haya dualidad o haya sombra, lo proyectamos desde la sombra. El programa miedo. Nosotros proyectamos nuestro ego desde el programa miedo, desde nuestras heridas. Entonces, claro, siempre vamos a tratar de defendernos, pero digamos casi atacando o tratando de esconder aquello que sentimos que nos puede herir y nos creamos un falso personaje con ese ego proyectado desde la sombra. Pero el ego en sí, cuando lo proyectamos ya desde la luz, simplemente es aquello que trata de reconocernos. Si no tendríamos ego, pues no tendríamos ni ganas de vivir, digamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a eliminar esos programas de miedo y empezar a trascender esas heridas, ser conscientes de lo que somos y entonces el ego empezará a proyectarse desde la luz, desde el corazón, desde donde tiene que proyectarse. Y ahí nos alinearemos con ese ego, pues con nuestra misión de vida o con muchos más, digamos, elementos evolutivos. Pero siempre que lo enfocamos o lo proyectamos ese ego desde la sombra o desde el programa miedo, al final lo que estamos haciendo es un personaje, una careta, nosotros con la creencia de que nos va a estar protegiendo de aquello que ni nos atrevemos a mirar en nuestro interior para que no nos dañen, pero realmente no somos nosotros. Y eso poco a poco nos va alejando de nuestra verdadera esencia. Entonces, lo primero, programa miedo fuera, Ok. comenzar a abrazarlas, esos baúles que hemos cerrado desde que éramos pequeñitos, comenzar a abrirlos porque mucha gente, bueno, por aquí en España se dice el cajón de mierda. Tal cual. Abrir el cajón de mierda, pero es que no es mierda. Realmente son solo experiencias incomprendidas que las hemos dejado ahí esperando a que se abracen de una vez. Claro, claro. Y es preciso hacerlo. Yo estoy haciendo como una gran tarea con mi hija, que estamos haciendo biodescodificación las dos y un montón de cosas, y te das cuenta cómo va sanando todo el árbol a medida que uno va sanando y va soltando y va reconociendo, y te vas amigando, como vos decías, con todas estas partes. Eso es, eso es. Hay que Bien, todas y cada una de nuestras partes porque por algo las elegimos. claro. Entonces, rechazarlas de alguna forma es como al final rechazar nuestra propia existencia. Entonces,
ahí, por ejemplo, hay una incoherencia emocional. Claro, tal cual, tal cual. Sí, sí, y es mágico como me llama como mucho la atención, como a medida que vamos avanzando, aparecen como más cosas, pero desde otro lugar, como la amorosidad. Ah, mira, esto pasa y entonces está conectado con esto, y es como un entendimiento superior. Sí, sí, sí. Además, todo se está acelerando y esas sincronicidades ahora cada vez se están dando, Más, están dando, o sea, más lugar. Se están dando por todas partes. claro, perfecto. ¿Cómo identificamos un ego mal dirigido? Pues esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, sobre todo con lo que he explicado antes, con esas máscaras que nos creamos, esos personajes, al final siempre tratamos de proteger aquello que nos hiere. Entonces, ese ego mal dirigido, como he comentado antes, lo dirigimos desde la sombra y desde el programa miedo. Ok, Entonces, un ataque externo, digamos, y nosotros salimos con ese personaje, pues es cuando realmente ese ego está mal dirigido. Por ejemplo, cuando hay alguien, una situación o algo que nos enciende. Porque, poniéndote, por ejemplo, el caso de una persona que nos parece que es un poco idiota, por ejemplo. Pues bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero si hay algo que te enciende a ti, entonces hay algo que tienes que mirar dentro porque ya no es parte de esa persona, pero nuestro ego mal dirigido siempre va a tratar digamos, de defendernos a nosotros atacando lo de fuera. Y lo de fuera no es más que una proyección de aquello que no estamos atendiendo internamente. Entonces, totalmente. lo que tenemos que hacer es siempre hacia adentro. Siempre Mm. que algo externo digamos, nos hiere o nos enciende de alguna manera, mirar adentro por qué nos está encendiendo Claro, y darle luz desde dentro. Entonces, ahí es cuando vamos a empezar a dirigir nuestro ego desde nuestro corazón o desde la luz. claro. Yo me he dado cuenta, yo tengo ascendente en Aries, el que sabe de astrología sabe que Aries es el guerrero y vine a, como a hacerme cargo de un montón de cosas violentas que han pasado en el clan. Y me encuentro con un montón de situaciones violentas y yo a la violencia que hago le escapo. Detesto la violencia, detesto las discusiones, las peleas, como que hay una discusión ahí, no la soporto. Entonces, ayer hablando con mi hija, era como, bueno, a ver, empezamos a desmenuzarlo, porque si pasa tantas cosas afuera, que es lo que vos decías, es como que hay que tomarlo y decir, ok, listo, a ver, ¿qué es lo que me pasa a mí con esto? Entonces, ayer empecé a trabajar con toda esta violencia, de las que evidentemente no me quería hacer cargo porque no me gusta, y bueno, y es esto, ¿sí? Enfrentarnos a cada cosa que nos pasa, ¿no? Eso es. Y como he comentado antes también, que como ha dicho Mónica antes, Brujita Verde, por ejemplo, hay muchas cosas que tenemos de cuando somos pequeñitos y que nos condicionan cuando somos mayores. Entonces, realmente, cuando nos salen cosas viscerales como un enfado, realmente siempre va a ser ese niño enfadado, que por resonancia a lo que está viviendo ahora, le está viniendo, claro, ese niño no tenía recursos. Y Claro, ahora cuando hay comprensión en aquello que nos está moviendo, pues nos sale un enfado o un lloro o un lamento o una tristeza muy grande. Entonces es ahí cuando tenemos que volver hacia nosotros y ver, a ver, ¿qué es lo que me está moviendo? Porque claro. tenemos que dejar de darle el poder a lo externo, porque como he dicho antes, nuestro poder realmente va dirigido con nuestra atención. Entonces, cuando sacamos nuestra atención afuera de nosotros y la ponemos en algo externo, realmente estamos perdiendo todo nuestro poder. Y para poder sanarnos, tenemos que retomar el poder hacia adentro, nuestra atención Claro. internamente.
Entonces, Perfecto. ahí es cuando realmente podemos tomar cartas en el asunto y comenzar a trascender las heridas. Muy bien, muy bien. Otilia te pregunta, ¿cómo saber qué es la intuición la que me habla o me dirige? Bueno, al final lo podemos decir como si fueran corazonadas. Es decir, cuando tenemos una corazonada, realmente es algo que no le pones mente, simplemente te ha venido, lo sientes y eso ya es un poder intuitivo. Lo que pasa es que luego, cuando la mente todavía no está, digamos, amoldada o preparada, pues, y dependiendo para situaciones que tengamos, pues ya le empezamos a poner en duda esa corazonada que hemos tenido. Y la ponemos tan en duda que al final no le hacemos caso. Y entonces es cuando hay una incoherencia interna. Entonces tenemos que ser conscientes de que cada vez todo se está abriendo, todos los campos se están abriendo y cada vez vamos a ser mucho más intuitivos. Vamos a recibir más señales, nos van a venir más emociones a las que tenemos que hacer caso y lo que tenemos que hacer ahora mismo es fluir con ellas. Es decir, cuando nos llega algo, poder hacerlo, siempre respetando a lo que tenemos en nuestro entorno, es decir, no molestar o importunar a nadie que tengamos delante, pero en la medida de lo posible ir adelante con esas corazonadas, porque realmente es simplemente que tenemos el canal abierto y a cada uno le llega de una forma diferente. Y simplemente hacer caso a esas corazonadas. Es cuando algo te nace de dentro. Pero es cuando le ponemos mente, cuando empezamos a distorsionarlo y apagarlo, y cuando dudamos, esto me lo habría imaginado, me ha venido. Eso es la duda es lo que al final acaba limitando el espíritu. Exactamente, exactamente. Me hiciste acordar al cuento de la persona que le pide ayuda a Dios y por favor ayúdame, y Dios le manda de todo, ¿viste? Para ayudarlo y dice, por favor Dios ayúdame. Que te envío 80 barcos y no has cogido ninguno. Tal cual. Y así andamos. Sí, así. Genial, genial. Bueno, Gorka, muchísimas gracias. Yo acabo de pasar tus datos acá. Igual van a estar también cuando los suba al canal, van a estar todos tus datos y de 28 almas. 1.000.000 de gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Tuvimos que buscarle la hora porque está en España. Y a la hora que yo entrevisto es como de madrugada, que bueno, a Mónica le da exactamente lo mismo porque están casi todos los programas. Pero bueno, para ustedes será bastante tarde. Así que bueno, gracias, gracias, gracias por estar acá. Te dejo un momentito para que te despidas, amor. Nada, pues muchísimas gracias por haber participado en este Zoom. Y simplemente quería daros ese mensaje de que, por favor, que dediquéis un momentito cada día a vosotros, a vosotras, que os sintáis, que hagáis respiraciones conscientes, porque está cambiando todo. Estamos a los albores de una nueva humanidad y tenemos que salirnos ya del programa miedo y de todas estas cosas de la 3D que al final que lo único que hacen es limitarnos a cómo realmente debemos ser, que somos al final, somos pura luz y tenemos que anclarnos en ello. Así que muchísimas gracias por este espacio y esperemos que este mensaje pues cale y que llegue a la gente. Muchas gracias, muchas gracias. Acá Nico dice, gracias Patri, gracias Gorka, abrazo en luz. Y Carolina dice, gracias Gorka, gracias Patricia, muchos corazones. Odilia, gracias Patricia. Patri manda una rosa, gracias Gorka, dice Otilia.
Bueno, gente amada, muchísimas gracias, 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 gracias. Jessica dice gracias a los dos por compartir. Sigue entrando gente, pero bueno, nos estamos despidiendo ya, los dejo entrar igual, siguen ingresando. Claro, este es un horario que normalmente no están acostumbrados. Graciela dice, gracias, hermoso programa. Brujita, es Carri Castro, Gorka, no sé, no entendí qué es. Es Carricasco. Es Ah, Carricasco. es gracias en euskera. Bueno, nosotros Ah, somos en- de Euskadi, País Vasco, y significa gracias en euskera. ok, ok, ok. Muy bien, me encantó, me encantó. Bueno, gente amada, muchísimas gracias por estar ahí. Mañana no hay programa, me voy a un retiro espiritual a descansar un ratito. Así que mañana no, mañana no. Nos volvemos a encontrar el lunes, si Dios quiere. Espero que grabé un video riéndome durante 5 minutos como una loca, así que espero que, que se diviertan con eso. Así todos aprendemos a reírnos mucho, mucho, mucho. Este, Porque eleva la vibración y es claro, lo que nos están pidiendo ahora mismo, que elevemos la vibración. tal Así cual. que sonreír y reírse es la mejor terapia que puede haber ahora mismo. Exactamente, exactamente. Así que dije, bueno, no voy a hacer programa, ¿qué hago? Me voy a reír un rato, así ayuda a todo el mundo a aprender a reírse. Viste que hay gente que no sabe reírse, no se ríe. Bueno, ahí va, ahí comparto un poquito para que se rían, que a mí me resulta fácil reírme. Bueno, gente amada, abrazo con luz para todas. Sabés que cuando estés en el canal de YouTube tenés que hacer todos los trámites, suscribirte, apretar la campanita, compartir, poner likes y comentar, ¿sí? Hacé todo, así el canal sigue creciendo y creciendo. Abrazo con luz para todas, para todos, y recordad que estás acá para servir al universo. Abrazote, chau, chau.